Experimento de la aguja. Reflexión de partículas, pero no interferencias de ondas. Doble experimento con rendijas y agujas. Uso del experimento para analizar superficies materiales. Como se expone en el primer dibujo, entiendo que las partículas no son ondas, y por tanto si analizamos este experimento y los experimentos de simple y doble rendija de una forma imparcial y completa, pues quizás lleguemos a esta conclusión. ¿Qué es entonces la luz? Pues eso, partículas materiales que son rechazadas o reflejadas por la superficie de la aguja en este experimento, y por las superficies interiores de las rendijas en el caso del simple y doble experimento con rendijas, pero en ningún caso ondas que interfieren entre ellas. Experimento con aguja. En este experimento se puede utilizar un rayo luminoso, o un láser como en mi caso, y por supuesto, una aguja sobre la que incide el láser y una pantalla donde se recogen las señales. Algo similar al experimento de simple y doble rendija, pero con una aguja en su lugar. Y para que nos sea útil el experimento, la aguja debe de tener un diámetro semejante al del rayo de luz, o láser que utilicemos. Si el rayo es mucho más pequeño que la aguja, entonces solo se marcará el láser sobre la aguja, y se verá perfectamente el contorno de ésta. Eso sí, no producirán esa supuesta onda que compone la luz y que produciría interferencias detrás, en la pantalla. Si el grosor de la aguja es semejante al del rayo, entonces se comenzará a vislumbrar un pequeño cuello de la aguja en la señal de pantalla, causada porque los laterales del rayo comienzan a desbordar a la aguja por los lados y a comprimir la señal. Si la aguja es mucho más pequeña que el diámetro del láser, entonces los laterales de éste la desbordará por los lados, y disminuirá el cuello de la aguja en la señal, terminando por cortarse y desaparecer la aguja por completo y aparecer solo la señal del láser y el reflejo de partículas. Ahora bien, y vuelvo a repetir, no hay señales de ondas ni de interferencias, solo refracción de partículas. Reflexión en la aguja y en las rendijas. Si la luz fueran ondas, entonces ésta al llegar a la aguja se partiría en dos, produciendo a partir de aquí dobles ondas con sus interferencias correspondientes, y todo ello, sea cual fuere el diámetro de la aguja. Y como no lo hace, pues no existe la onda luminosa sino la partícula luminosa, en mi opinión, claro. En cambio, las reflexiones de las partículas sobre la aguja y sobre las partes interiores de las rendijas parecen claro. En la aguja, por ser esta circular, pues el láser se expande en forma de círculo casi completo, al menos 120 grados a cada lado. En cambio, en las rendijas como se ve en el dibujo, solo existen unas pequeñas superficies de reflejo en el interior de las rendijas, que producen solo señales muy pequeñas a los laterales de la principal del láser. Análisis de los materiales de la aguja, y sus señales de reflejo. Una circunstancia que he observado, es la importancia lógica de los materiales de que estén hechas las agujas a la hora de poder reflejar la luz. Las agujas de material reflectante como el acero, pues producen una gran señal luminosa y un extenso campo de reflexión. En cambio los materiales un tanto opacos o de superficie rugosa como pueden ser la madera, etc., dan poco campo de reflexión y poca intensidad de la misma. He hecho alguna prueba con hilo de lana, y se ha producido una interesante reflexión en forma de ramificaciones estelares. Por eso, creo que se podría utilizar este método para analizar materiales mediante los reflejos luminosos que producen. Doble experimento con rendijas y agujas. También he llevado a cabo un experimento mixto con agujas creando la simple y doble rendija. Aquí expongo alguna foto usando simple y doble rendija, que demostrarían que la luz no son ondas sino solo partículas. En este ejemplo se usan dos agujas gruesas laterales de madera que tienen poco definido los reflejos, y una aguja central de acero que sí produce los reflejos esperados de este material.
Si las agujas fueran las 3 de acero, las laterales sí podrían producir algunos reflejos adicionales como los que ocurren en los experimentos de simple y doble rendija tradicionales. Por tanto, las señales adicionales que pueden ocurrir en algunas circunstancias se deben a reflexiones de partículas y no a la interferencia de ondas. Bien amigos, como resumen de este experimento creo que es suficiente por ahora. Seguiremos con el mismo. Muchas gracias.